Os voy a presentar primero a todas ellas, aunque luego vayamos más despacio. Y empezando por la derecha, tenemos primero a Emi y Justi, que vienen de la asociación Euskaibelar, Maribel, que nos acompaña desde el centro de la EPA y a su vez han creado una asociación de alumnos que han pasado por este centro de educación para adultos. Luego tenemos a Valen y a María Ángeles, que vienen de la asociación Elkarteaberri, y por último Pili y Mari José, que han venido de la asociación Oskadar de Larracho. Pili, que ha tenido que venir en lugar de Arantxa, como estaba anunciado, porque está por hepatitis, ¿no? Y bueno, pues lo han dejado en la cama. Antes de comenzar, notas y avisos para cuando terminemos, que luego es el revuelo. Las asociaciones de mujeres os ofrecen hoy a todas un pequeño lunch, pues como inauguración de la exposición y como inauguración de la semana. Entonces os pedimos por favor que al terminar, para organizarnos más fácilmente, si queréis podéis pasar ya a ver la exposición, pero nos ayudáis a apilar las sillas en filas, porque luego haremos el lunch aquí, si no nos vamos a comer las sillas entre unas y otras. Y de notas y avisos yo creo que nada más, que esperemos que la semana pues discurra mejor de lo que han ido los preparativos y bueno, pues que disfrutemos todas de ellas. Y bueno, pues sin más vamos a comenzar. En principio la idea de hoy pues era, como os decía, bueno, pues que fuerais vosotras mismas, igual que la experiencia que ya se hizo el año pasado, pues las que contarais un poco, bueno, pues qué es lo que cada una, bueno, pues cómo ha vivido el acercarse a la asociación o al centro, que ha sido un poco quizás el que le ha abierto no las puertas a la cultura, porque probablemente pues ya teníais cada una vuestra experiencia, ¿no? Pero sí quizá, bueno, pues os ha servido para vivirlo de otra manera. Esto es libre, aquí cada uno va a decir lo que quiera y bueno, luego pues si vosotras queréis hacer alguna aportación o alguna pregunta, supongo que aunque estén nerviosas no van a tener ningún problema en contestar. Al fin y al cabo pues estamos entre amigas más o menos conocidas. Y pues casi hacemos al revés, empezamos por Mari José, que como ya estuvo el año pasado y tiene tablas, le voy a hacer abrir el fuego, que es lo más difícil. Podrías haber dicho que empezamos por aquí, pero me gusta allí. Bueno, yo primero, que no he tenido tiempo de hablar con estas mujeres, esperaba decirles a ver si entrábamos así como con un agradecimiento, ¿no?, de que nos hayan elegido. Porque si no vamos a empezar cada una de nosotras a decirlo y bueno, pues sin hablar con ellas y así como por mi cuenta, pues bueno, pues os agradecemos que nos hayáis elegido y que bueno, pues haremos lo que podamos, ¿no? Bueno, yo voy a contaros un poco, desde que yo empecé en la asociación, un poquito los pasos que he ido dando hasta ahora, que ya prácticamente estoy fuera de ella, por no decir que ya estoy fuera porque Mamen no me quiere echar. Pero la verdad es que ahora en este momento no puedo estar tampoco, ¿no? Yo hace ya unos cuantos años me fui a vivir a Larracho, ¿no? Entonces, hasta aquel momento yo tenía 2 hijas, estaba casada y no tenía ninguna relación de tipo cultural absolutamente con nada más que con la radio, ¿no? Era una mujer que estaba en casa, trabajando en mi casa, atendía a mis hijas, hacía mi comida, pues como muchas de nosotros estamos haciendo en muchos momentos, ¿no? Y me gustaba mucho escuchar la radio, pero sin más. Lo que sí me ocurría en aquel momento, porque yo además me casé joven, pues como ahora, pues entonces lo que sí me ocurría es que solía venir a casa todos los días cuando había salido un rato y así, y siempre me encontraba bastante aburrida. O sea, me daba la sensación de que no encontraba mujeres que querían hablar de lo que a mí me apetecía hablar, y yo no me consideraba ningún bicho raro, sino que pues a lo mejor es la edad en la que estás hablando de pañales, del marido, de la comida, de no sé qué, y te aburre. Yo por lo menos me aburría. Yo al terminar la jornada siempre lo recuerdo, que luego a la noche decía, ¿y qué? ¿Qué nos pasa este día? ¿Y qué? Eso lo recuerdo mucho, ¿no? Porque pues a lo mejor también era muy joven, quería hacer cosas distintas, me pensaba que aquello era otra cosa, yo qué sé. Yo ese aburrimiento sí que lo recuerdo, ¿no? Entonces cuando llegué a Larracho, pues una vecina mía me habló porque hay unas charlas ahí en un sitio y no sé qué, y yo no sabía ni a dónde iba, pero allá que me fui. Entonces empecé en unas clases de psicología. Yo empecé ahí,
No quiere decir que haya que empezar en psicología, cada uno. A mí me hablaron de eso y yo es lo único que conocía, no sabía ni qué era la asociación, ni qué cosas había allí, ni nada. Yo solo sabía que iba a unas charlas de psicología, que hablaban de los niños y nada más. Entonces, cuando ya empecé y me di cuenta de lo que era aquello, que era un grupo de mujeres, que hablábamos, que tal, que cual, entonces me empecé a sentir mejor, porque entonces fue cuando empecé a descubrir que había mujeres igual que yo hasta entonces decía, pues esto qué aburrido, ¿no? Esto de los niños y del matrimonio y tal. Pues bueno, luego ya empecé a descubrir mujeres que tenían otras inquietudes, que hablaban de otros temas, ¿no? Entonces yo ahí ya estaba mucho más a gusto. Yo de todas formas, pues a lo largo de toda mi vida, sin haber sido nunca ninguna persona nada especial en lo cultural ni nada, pues siempre he tenido inquietudes y siempre me ha gustado saber y siempre me ha gustado ir a charlas, pues saber, sobre todo lo que me ha gustado siempre es saber más, ¿no? Oír a otras personas que ves que saben tanto y decir, madre mía, cuánto me queda cuántas cosas se pueden aprender, ¿no? Y esa inquietud sí que la he tenido siempre. La recuerdo desde siempre, desde que iba al instituto, que tenía 13 o 14 años, pues que mis hijas dicen, pues bueno, les cuento eso y les parece que yo qué sé, porque iba a gusto y lo que sea, pues la verdad es que recuerdo eso, ¿no? Lo que la asociación de Larracho me aportó. Después estuve en la asociación, pues yo primero iba a clase de psicología y después pues ya hacía falta gente en la junta, entonces te dicen, pues ¿por qué no te metes tú? Porque claro, siempre había que colaborar, entonces me metí en la junta, ¿no? Lo que la asociación después de, yo creo que unos 6 años o así que estuve ahí, pues sobre todo me aportó, y hay cosas que incluso las habré dicho el año pasado, si alguna de vosotras se acuerda, porque siempre digo lo mismo, claro, es que es así. Sobre todo lo que me aportó fue descubrir en mí que yo era una persona capaz de hacer otras cosas diferentes a las que estaba haciendo, ¿no? Yo veía que nosotras íbamos al ayuntamiento, íbamos a Emakunde, íbamos aquí, allá, y entonces parecíamos unas personas tan importantes, que no es que no lo fuéramos, pero para mi punto de vista, yo aspiraba a otra cosa que a estar en mi casa hasta los 60 años, y además se lo decía siempre a mi marido, hasta los 60 años planchando, qué barbaridad, porque yo eso... Me gusta mucho la casa, pero no quería hacer eso solamente, ¿no? Entonces, cuando empecé a relacionarme por medio de la asociación con otros mundos y con otras gentes, entonces ahí fue cuando yo decía, pues chica, pues ya podía hacer alguna otra cosa más, porque yo me veía allí como que me movía bien, ¿no? Que, no sé, me daba un poco la sensación de que yo podía hacer alguna cosa más y que no tenía por qué quedarme así. Entonces, yo con aquellas cosas sí que me empezaba a sentir como importante. Yo no es que no me considerara importante cuando estaba en casa, incluso hoy en día cuando estoy en mi casa me considero importante y me he considerado, durante mucho tiempo trabajando solamente en casa, me he considerado muy importante, pero después de haber pasado por la asociación, no antes. Yo antes de pasar por la asociación, no sé si también porque mis hijas eran más pequeñas, no había salido casi nada. No es la cuestión que si vas a trabajar o si estás más realizado, menos realizado, todas esas cosas que cuentan. Es que tú te sientas bien. Y yo, después de pasar por la asociación, me sentía mucho mejor. Entonces, yo me sentía más importante porque había visto que había salido a hacer otras cosas y a mí eso me parecía importante. Entonces, en un momento, bueno, pues retomé los estudios que tenía inacabados porque yo había estudiado hasta los 17 años y tenía ahí una asignatura colgando y así. Entonces, bueno, pues animada por un familiar, me preparé para hacer un acceso a la universidad para mayores de 25 años. Yo con este acceso lo único que quería era pues ponerme un localito así para dar clases particulares y así, pues para disponer el tiempo libre de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, pues aprobé este acceso a la universidad, estudié y aprobé, y de repente me entró un miedo terrible. Porque entonces yo decía, madre, estoy aprobada, ¿y ahora qué hago yo? Mis hijas, yo consideraba que eran un poco pequeñas todavía, como para yo ponerme a estudiar, y además una carrera. Me parecía que era otro, que me iba a meter en otro mundo, me daba un miedo terrible, ¿no? Me daba miedo a cambiar de vida, me daba miedo a no poder ocuparme de mi familia como me había ocupado hasta ese momento, mi marido también trabajaba mucho, me parecía muy difícil eso de ponerme a estudiar todos los días, y bueno, la verdad es que... Y por otra parte, pues tenía el acceso ahí que me abría una puerta que tampoco me parecía que tenía que desaprovechar, ¿no? Porque había muchísima gente que se había examinado
y no había probado, entonces a mí me había caído la china, pues era un poco absurdo desaprovecharlo. Pero bueno, como en realidad el acceso no se me pasaba de fecha, sino que me estaba esperando ahí hasta que yo quisiera empezar, pues ya me lo tomé con otro relajo y dije, bueno, pues voy a parar, voy a pensar, voy a ver lo que quiero hacer, y a la vuelta, pues yo no sé, a lo mejor de 8 o 9 años empecé a estudiar. Cuando empecé a estudiar, bueno, yo he estado estudiando hasta hace muy poquito, asistente social. Cuando empecé a estudiar asistente social, pues yo ya sabía que quería hacer eso. A mí ya me habían hablado de eso y realmente no era una decisión así como tomada un poco a la ligera, sino que yo verdaderamente sabía lo que era eso y yo lo quería hacer. Entonces los 3 años me han costado mucho, la verdad es que me han costado mucho, aunque parece que siempre como vas saliendo adelante, parece que las cosas no te cuestan. Me ha costado muchísimo estudiar, sobre todo memorizar, pero he disfrutado muchísimo. Me ha gustado mucho lo que he estudiado, he disfrutado mucho y me he relacionado bastante bien con la gente que era, pues eso, que acababa de salir del COU, ¿no? Y bueno, una de las cosas que os quería decir, que ayer a la noche estaba pensando en la cama que cosas así podrían ser como significativas, ¿no? Pues una de las más significativas que he encontrado yo en el tiempo que he estado estudiando es que el primer año, la gente que era muy joven, yo ahora voy a cumplir 40 años, pues la gente que era muy joven, pues que tenían 20, 19, 21, estaban pasmados de verme allí, casada, con hijas y con esta edad. Estaban pasmados. Pero sobre todo lo que más me llamó a mí la atención es que ellos no se imaginaban a sus madres que estarían allí. Con lo cual a mí me parecía que los hijos a las madres como que nos encasillan en un sitio o nos encasillamos nosotras solas, ¿no? Y decían algunos, mi madre aquí, no, yo ni me lo imagino, yo. Les parecía una cosa, bueno, decían, tus hijas tienen que estar alucinadas, porque yo no sé. Y claro, mis hijas ya habían vivido en la etapa de la asociación y ya me habían visto moverme por aquí, por allá, y comarme por todos los sitios y así, ¿no? Entonces, era diferente, para mí era diferente la visión que mis hijas podían tener, la visión que un hijo. Eso es una de las cosas que más me llamó a mí la atención. Y sobre todo, que los chicos jóvenes que tenían madres que estaban separadas, pues a esos no les llamaba tanto la atención. Yo creo que ellos ya estaban más habituados a ver a sus madres moverse, ¿no? De otra manera diferente, pues posiblemente por necesidad, por gusto, por lo que sea. Eso es una de las cosas que más me llamó la atención y os la quería contar. Bueno, yo lo he pasado muy bien estudiando, me ha costado mucho y mi vida pues ha cambiado pues en casi todo, ¿no? Yo voy siguiendo un poco los puntos que ponía ahí sin... Vamos. Mi vida ha cambiado muchas cosas pues porque ahora soy una mujer que trabajo fuera de casa. Que dedico mucho tiempo libre a mi familia, pero lo dedico de otra manera muy distinta y también a mi casa de otra manera diferente. Pues a lo mejor estoy esperando de otra forma, pues voy a poner estas cortinas, tengo que esperar hasta el verano porque ahora no tengo tiempo y el poco tiempo que tengo pues no me apetece, bueno, pues así, ¿no? Entonces una de las cosas muy importantes también fue que empezamos a compartir entre los 4 que estábamos en casa el trabajo doméstico, ¿no? Porque claro, yo en cuanto empecé a estudiar, no es solamente que vas a clase, sino que vienes a casa y tienes que estudiar y a lo mejor estás limpiando los cristales y puedes estar hablando con tu hijo, pero si estás estudiando solo puedes estudiar. Entonces eso se me hacía bastante pesado, ¿no? El no poder hacer otra cosa al mismo tiempo. Entonces empezamos a compartir un poco el trabajo de la casa que hasta entonces pues lo había llevado yo. Mi marido empezaba a ir a la compra, no le gustaba nada, ahora ya está acostumbrado. Mis hijas también empezaron pues a saber comprar, sobre todo la compra, ¿no? Que es lo que más te... Pues tienes que salir, tienes que organizar, tienes que, bueno, pues las comidas, esas cosas de la casa, ¿no? De todas formas, yo pienso que tampoco se trata de que, pues a lo mejor si vas a hacer una mujer, si vas a ser una mujer que haces algo diferente, pues que seas la superwoman que lo abarca todo, ¿no? Yo, la verdad es que yo no me veo así, ¿no? Y por otra parte, muchas veces pienso que, mira, pues por ejemplo, el alcalde que está en el ayuntamiento y tiene un puesto importante, pues no se está a lo mejor preocupando de que hay que hacer la compra, a lo mejor es otra persona la que le tiene que hacer, ¿no? Que está más libre. Mi marido tenía otro trabajo muy diferente al mío, disponía de un tiempo y entonces él podía hacer la compra, pues él, ¿no? Bueno, nos fuimos llevando, pues como pudimos, yo creo que bastante bien. De no haber hecho esto, pues yo creo
que siempre habría ido buscando un huequecillo por algún lado, porque esa inquietud que yo he tenido, esa inquietud que he sentido siempre, yo creo que me haría, ayer es que se me planteaban cosas nuevas al leer esto, ¿no? Pues cómo habría cambiado tu vida si no habrías hecho esto, ¿cómo? No sé. Yo creo que siempre habría ido buscando un rinconcillo, ¿no? Encontré este como podía haber encontrado otro, ¿no? A mí no me gusta la monotonía, sobre todo, y yo recuerdo cuando estaba en casa cambiaba los muebles, estaba con las plantas por aquí, las plantas para allá, tenía una amiga que me decía, si es que no te crecen, ¿por qué no las dejas en paz? Bueno, siempre he sido un poco así, sobre todo la monotonía y el aburrimiento y así, no me ha gustado nunca, ¿no? Una cosa que a mí me parece muy importante es que mi marido siempre ha trabajado bastante, ¿no? Bastante no quiero decir que trabaja como un negro, sino que está ocupado muchas horas. Entonces, ayer en la noche estaba yo pensando que es una de las cosas que me ha beneficiado a mí para lanzarme un poco adelante. Porque a lo mejor muchas veces si tu marido está trabajando y te atiende mucho y te tiene mucho tiempo muy mimada, pues a lo mejor te estás cortando de otras cosas, ¿no? Yo la verdad es que como no podía estar demasiado tiempo con él, sentía yo la necesidad de buscar otra cosa. Y entonces yo creo que lo que estaba buscando era mi propia vida, ¿no? Las casas de culturas y las asociaciones, yo creo que pone aquí, a ver qué creo yo que aportan a las mujeres. Yo creo que aportan a las mujeres, sobre todo relación, ¿no? Te relacionas con otras personas, entonces ahí hay un juego, pues te vas viendo cómo eres, cómo tienes que ir entrando en la vida de sociedad, ¿no? Yo creo que poco a poco te vas sintiendo segura al relacionarte con otras personas y conocer otras cosas, y en esa seguridad yo creo que te entra un poco la normalidad, ¿no? Yo por lo menos lo he sentido así. En un momento yo creo, el año pasado creo que también dije esto, porque también es una cosa que digo siempre, que yo creo que las casas de cultura, bueno, yo hablo casi de la asociación más porque es lo que más he tocado, ¿no? Yo creo que deben de actuar como una rampa de lanzamiento, ¿no? Cuando tú ya entras a la asociación y ya has visto todo lo que hay allí y vas eligiendo tú lo que más te gusta, entonces ya tienes que empezar a hacer algo diferente. Si tú no tienes estudios y te apetece hacer el EPA, pues entonces pues te vas a EPA. Si tienes estudios y te apetece ampliar, pues tú verás. Si te gusta la música, te gusta tocar el acordeón, pues a lo mejor es hora de que cuando lo has descubierto digas, pues voy a tocar el acordeón, ¿no? Si me gusta, ¿por qué no lo voy a hacer? En el caso de algunas mujeres que supongo que ya están muy ocupadas, pues porque tienen necesidad o gusto de salir a trabajar o de hacer otras cosas que les ocupan mucho tiempo, pues la asociación también puede ser un estímulo y un pasatiempo, ¿no? Yo nunca lo he enfocado desde ese punto de vista porque yo estaba en mi casa y no trabajaba fuera. Cada una yo creo que debe valorar su vida y que tiene que intentar ser feliz, porque yo creo que en realidad es a lo que vamos, y bueno, yo creo que a la postre de todo pues es como me siento. Pues muy bien. Está muy bien, gracias. No es bajo difícil, ¿no? Porque soy más ahora ya con 2 minutos cada uno ya está. Yo no tengo tiempo de decir todo lo que tenía que decir yo. Bueno, en primer lugar yo quiero decir que basta que está aquí Euskal Telebista presentándonos. ¿Televista? Sí. Un saludo a Arantxa, ponte buena, porque te necesitamos en la asociación y hoy me has hecho la Pascua. Hijas, que yo ya no sé lo que decir, oye. Claro, que yo, aquí pone cuando te acercaste a la asociación. Yo me acerqué a la asociación hace unos 10 años o así. Estaba casada también, felizmente. Tengo 5 hijos, 2 nietos, muy majos todos. Y no era porque no tenía nada que hacer y no sabía lo que hacer. Lo que pasa es que me dijeron que había una asociación de mujeres. Y claro, mi inquietud también era no estar todo el día creyendo a los críos, ¿no? Ya entonces, cuando ya el chaval tuvo el pequeño más edad, me apunté a la asociación, y para mí ha supuesto, bueno, me ha abierto las puertas de muchos sitios, y aparte de eso, ahora estoy ya en la Junta, ya llevo varios años, y ver a las mujeres que se acercan a nosotros, y fíjate tú, pidiéndonos consejos, y yo me creo, o sea, digo, ¡jo! ¡Qué felicidad! Que pueda darle, o sea, asesorarle, no aconsejarle.
Y luego ves la cara de satisfacción de las mujeres que tienen tantos problemas y dices, pues mira, has aportado algo a la asociación, a las mujeres más, que vienen a preguntarte cosas, ¿y ahora qué hago yo? Y a mí la asociación me ha llenado muchísimo, muchísimo y estoy encantada. Y más de ayudar a las personas, claro. Y que ya me has cortado todo, hija. No, pues lo que hacía, pues eso, y... Mira, lo que más hacía y lo que más me ha impactado a mí ha sido nuestra profesora Chus Bragado, que nos da historia, y es la maravilla del universo. Y eso sí, mira, me he culturizado un montón en ese sentido. Me ha venido muy bien porque a mí nos aporta una cantidad de cosas que antes estaba pues oscuras. O sea, yo claro, de joven quería ser periodista, pero como no tenía medios, no ni cuerpos medios de quedar donde estoy. Pero sí, mi inquietud ha sido siempre estudiar, y ya con tanto crío y tanto rollo no he podido. Pero bueno, ya ahora que estoy en una asociación y aprendes un montón, pues estoy encantado. Ahora paso a otro punto porque ya... ¿Qué te ha aportado la asociación? A ti, pues te digo lo mismo. ¿Cuál es tu relación con la Casa de Cultura? Pues yo estoy jugando a Maya. No, porque tenemos todo, no podemos estar todo el día aquí metidos porque tenemos mucho trabajo. Amaya, no es por otra cosa. Tenemos mucho trabajo en la asociación, entonces estamos sin... ¿Te parece que sea positivo para el barrio, para las mujeres? Muchísimo, muchísimo, porque una casa de cultura aquí no había antes nada, ¿no? No había nada por el barrio este. Y aunque abajo tampoco hay, pero como la tenemos tan cerca, todo lo que nos haga falta que venimos aquí, pues es una... ¿Hubieran sido distintos estos 10 años si no hubiera sido hace...? ¿La Casa de Cultura? No, si tú no hubieras ido hace 10 años a la asociación. Para mí muy mal, porque hubiera estado todo el día en casa, porque era una persona, así donde me veis, que hablo mucho, era muy tímida. Entonces a mí me costaba muchísimo relacionarme con la gente. Y cuando he venido aquí a vivir, que estaba sola, con mi marido y mis hijos, pues salir a la escalera y hacer buenos días para mí era morirme. Entonces, una vez que he empezado a la asociación, bueno, y estando en ya me ha abierto las puertas, claro, porque... Pero, o sea, me ha empujado a hacer cosas igual que antes no hacía, que ahora mismo ponerme aquí a hablar, aunque diga poco, pues para mí, joder, qué valor tengo hoy que estoy aquí. A ver si me entiendes, valor no valor de valor, valor de lo que mira que he sido, y estar aquí viendo a las caras de todas las mujeres, que no hay que más esa chica. O sea que para mí yo estoy encantada de la asociación y vuelvo a repetir que más de las mujeres que han venido con muchos problemas y en la necesidad esa que tienen de ti, o sea, te ves importante, o sea, fíjate que parece que eres alguien, ¿no? Sí, yo sé que no soy alguien, pero bueno. Y la Casa de Cultura, pues sí, yo veo que hace muchas cosas y es que si no hubiera sido esto un desastre. Vale, paso a la siguiente que habla mucho. Es que nos ha avisado todo lo que teníamos que hacer. Bueno, yo comencé hace unos 3 años o así en el centro. Antes no había empezado porque yo pensaba que esto era más o menos para gente mayor, no sé, yo me consideraba joven o cría. Y bueno, y luego me animó mi hermana, que ya llevaba unos 7 o 8 años, quería y tal, y bueno, pues empecé, yo en casa hacía ganchillo, y así tal, ¿no? Y dije, bueno, pues voy a ir a ganchillo, que siempre se aprende algo, ¿no? Y luego pues también íbamos a hacer manualidades, hacíamos cuadros, caracea y todo eso. Bueno, este año voy a historia y a manualidades también. Historia me gusta mucho porque solemos ir 2 o 3 veces en el curso, vamos al cine. Y luego después pues comentamos la película, a ver qué nos ha parecido. Y siempre creo que eso es bastante positivo, ¿no? Cuando pone aquí que si es positivo el que te ha aportado la asociación a este nivel, pues yo creo que sí te ha aportado mucho. A mí me gustaba mucho leer, ir al cine también. Y luego, bueno, me gusta mucho, por ejemplo, las charlas con aquí en la Casa de Cultura. Últimamente la charla que hubo de la prevención contra el cáncer, pues me gustó mucho. Siempre se aprenden cosas nuevas.
que nosotros igual creemos que sabemos bastante, pero siempre hace falta saber cada día un poco más. Y bueno, en cuanto sería tu vida distinta si no pudieras hacer estas cosas, pues yo creo que sí, porque yo ahora, en fin, trabajo no tengo, quiere decir que no tengo trabajo seguro, entonces pues sí, te viene bien todo esto porque te relacionas con la gente, vas a un curso o a otro, charlas de un tema, en fin, sí me gusta. Y en cuanto si piensas a ver si es positiva la presencia en el barrio en general, pues yo creo que sí, para las mujeres en particular. Yo creo que sobre todo para la juventud. Yo creo que la juventud hacía falta que colaboraría más la gente, me parece a mí. O sea, yo le veo a la juventud, pues, poco colabore, por ejemplo. Bastante poco, vamos. En fin, eso es más o menos lo que tengo que decir. Muy poco, no sé, cuando lleve 10 años o 12 como algunas, pues tiene más cosas. No sé, igual luego va de, pues podría haber dicho esto, ¿no? Pero, no sé, no es igual estar fuera que, bueno, pues estar aquí sentada, que el padre todo el mundo te está mirando. Eso lo digo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por oírnos, por vuestra asistencia. Bueno, a la pregunta de cuándo me acerqué por primera vez al centro, yo me acerqué al centro cuando se fundó por el año 1984. Vinieron unas mujeres de la Casa de Cultura del Caserío La Moneda de La Paz, que yo fui alguna vez allí a hacer también algunas cosas, y nos dijimos que aquí que no hacíamos nada, que estaban las mujeres que no nos conocíamos. Entonces estas vinieron y nos dieron unas manualidades ahí en la iglesia donde estuvo antes, primeramente aquí en la casa donde están ahora estos centros que hay ahí, y allí estuvimos un año. Y bueno, nos pareció muy interesante, porque las mujeres yo las conocía porque vivo ahí, las de Arriberri, pues que pasaban, pero no tenía ninguna relación con ellas, simplemente pues que eran unas señoras que iban a la compra como yo y nada más. Entonces ya pues fuimos a la excursión y todo esto, y nos animamos a hacer una asociación. Al año siguiente, ya se hizo en el año 1985, se fundó nuestra asociación con los estatutos y toda esa. Y nos pareció una idea estupenda pues el haber formado una asociación. Fijaros cómo seríamos, como el dinero que había, que se empezó con unas 30.000 pesetas. Entonces, para hacer todas las asociaciones, nos daban trabajos manuales y eso. Ya fuimos a la iglesia de San Pablo en unos bajos que nos cedieron los sacerdotes de allí. Y así empezamos la iglesia. Posteriormente pasamos a la Casa de Cultura, gracias a Maya y a todos los representantes de la cultura, y aquí estuvimos muy bien. Hubo ya varias clases, ya se dieron psicología y sexología, en fin, ya se amplió un poco más las clases que había. Y entonces nos pareció una cosa tan estupendo que te relacionabas con las personas, que no sabías nada, con muy poca gente. Hoy hay más de 135 más o menos del número de socios, y me parece pues que es muy positivo. En aquella época no tenía ni idea de lo que se podía hacer, lo que hoy se está haciendo, y la variedad de cosas y las clases culturales que hay, con la asistencia masiva que hay. Los mismos manuales que culturales, las exposiciones que vamos, las charlas tan interesantes que hay en Casares, vídeos, visitas a museos, excursiones, el colaborar con labores humanitarias como con Bosnia, que se han estado pidiendo de nuestra asociación para darles a los de Bosnia, y estas cosas que han pasado en otros países que no nos teníamos idea. El saber que ha habido una conferencia en Pekín, muy importante, un acontecimiento mundial, donde han estado representaciones de todo el mundo, tratando principalmente los problemas de la mujer. Allí sabemos la marginación que ha habido de las mujeres, que estaba considerada como si no existiera, simplemente como si era un objeto. Hoy tenemos un poco de idea gracias a las clases de historia que nos reparte Chus. Sobre todo, para mí el centro, lo más importante, es el compañerismo con otras mujeres, el poder ayudarse y comprender que toda persona, si se la enseña, es igual que otra, y principalmente el ser amigas. La estupenda biblioteca que hay en Casares,
para consultar y leer. Es muy hermoso, yo que les veo desde aquí, que vivo enfrente, ver tantos niños y jóvenes como vienen todos los días, a cualquier hora de la tarde, están yendo a las clases, leyendo y estudiando y esas cosas. Para mí me parece que es un bien para el barrio, pero muy bueno. Yo animaría a todas las mujeres para participar, que se sentirán muy bien acogidas. Muchas gracias. Hola, mi primer encuentro con el palo lo realicé hace 3 años, pues porque tenía inquietudes de... Tenía necesidad de adquirir nuevos conocimientos, ya que, bueno, pues en mi tiempo cuando estuve realizando la EGB, pues por eso no pude. Yo era la hermana mayor y tenía que dedicarme un poco a mis hermanos pequeños y en mi casa no había posibilidades. Entonces no pude estudiar, entonces dije, bueno, siempre era mi asignatura pendiente, ¿no? El sacarme el graduado escolar. Entonces, bueno, pues nada más que tuve la oportunidad, pues cogí, me apunté a EPA, lo saqué y bueno, no realizaba ninguna actividad. No realizaba ninguna actividad, pues porque en esos momentos no podía. Estaba cuidando a mis hijas y la casa y me agobiaba muchísimo. No, tenía una niña muy pequeñita y no me daba para más. Entonces, bueno, lo que pude sacar fue 2 horas para ir todos los días a EPA. Las inquietudes que EPA me ha aportado han sido muchísimas, innumerables. Hasta el punto de que hemos montado nuestra propia asociación. Hicimos un grupo súper majo, cuando fuimos a clase nos conocíamos, estábamos 10 personas que éramos uña y carne, no solamente estudiábamos, sino que al final nos conocíamos, boteábamos, íbamos de cena y éramos amigos. Entonces, bueno, pues por medio de eso, pues una profesora nos dijo, bueno, como tenéis una unión muy fuerte, ¿por qué no os animáis para montar una asociación una vez de que terminéis esto? La verdad, como teníamos más inquietudes culturales, pues porque EPA solamente nos ofrecía simplemente, pues bueno, sí, sacarnos el graduado, adquirir unos conocimientos, pero nada más, luego no nos ofrecían absolutamente nada. Pues decidimos un poquito, pues bueno, pues montar la asociación para que de esa forma pues poder adquirir nuevos conocimientos, pues por medio de subvenciones, pues coger informática, coger bailes de salón, hacer otras actividades pues que EPA no nos iba a ofrecer. Entonces, bueno, pues ahí la tenemos montada. Hace 2 semanas nacieron 2 cursos de informática, por lo cual estamos muy contentos. Mañana nace un curso de bailes de salón, o sea que de maravilla, no podemos pedir más para 3 meses que lleva montada legalmente la asociación. Estamos encantados. Mis hábitos sí, han variado un montón, pues bueno, pues porque no tengo la preocupación solamente del marido de las niñas, como antes comentaba, sino que tengo que ir a EPA, tengo que estar con la asociación, tengo que hacer la reunión, tenemos que hacer el planteamiento de las excursiones, tenemos un montón de cosas para hacer, ¿no? Sobre Casares, hablo muy rápido. Sobre Casares, conozco las actividades que montan, pero no participo en ninguna de ellas. Ahora no tengo tampoco, vamos. Para niños como para mayores es para tener en cuenta. Y nada, lo único, pues ayudar a todas las personas que no realicen ningún tipo de actividad, bueno, que aquí me imagino que todas estáis haciendo actividades en el Macunde o en algún sitio de esos, pues a desarrollarlas. Y nada más tengo que decir. Me toca a mí, ¿no? Bueno, en principio toda esta gente se ha traído chuleta. Eso digo yo. Nosotras nada, el papel orientativo. Grito. Bueno, a ver, como primera pregunta, ¿cuándo te acercaste por primera vez al centro? Yo sobre eso tengo muy poquita experiencia. Y digo muy poquita experiencia porque yo empecé pues el curso en 84-85 y lo que vamos de 85-86. Perdón, si me he confundido. Entonces mi experiencia en esa cuestión es muy cortita. Y puedo decir que me ha aportado mucho. Ya sabía que existían estas asociaciones de mujeres, pero por problemas personales, laborales y otras cuestiones, pues bueno, yo no me pude acercar. No porque no tuviera esa inquietud y ese interés, porque yo sé que todo lo que sea cultural, a mí por lo menos me ha llamado la atención siempre. De por sí he sido una persona siempre bastante inquieta, muy interesada en las cosas. No he tenido la gran suerte personalmente como aquella señora, bueno, pues que ha tenido acceso a la universidad. Yo pues no sé si suerte o desgracia, por circunstancias de la vida, casi no terminé ni mi EGB. Entonces a los 9 años fui retirada. Pero siempre he tenido mucha inquietud por una superación cultural.
Entonces, todo aquello que fuese charlas, allí me tenías, conferencias, iniciación pues de clases de adultos, pues también. Lo que pasa es que cada vez que daba pasos, pues no sé por qué, bueno, he tenido un poco mala suerte en un sentido, zancadillas, o bien por enfermedades familiares, o bien por otros problemas económicos, en fin. Pero bueno, siempre he tenido ese interés y le sigo teniendo, aunque voy muy cerquita de los 50. Sigo teniendo el interés hasta el acceso a la universidad. Otra cuestión, a ver, esa creo que es la primera pregunta, ¿no? La segunda, ¿qué te ha aportado la asociación a este nivel? Bueno, pues la asociación a mí me ha aportado mucho. Primero, ¿por qué me ha aportado? Porque yo siempre he creído que el ser humano, por naturaleza, somos sociables. Entonces necesitamos fundamentalmente esa comunicación, dar y que nos den. Por lo menos así lo pienso yo. Yo como necesito dar y necesito que me den, siempre he sentido esa necesidad como persona. La comunicación, relacionarte, el aprender, dar, que es lo que he dicho, y recibir. Entonces, bueno, cada uno tiene que dar en su medida lo que tiene. Esa señora que ha tenido acceso a la universidad y ya es diplomada, ¿no? Me imagino, bien. Pues entonces, bueno, con ese grado tú nos has dado un baño a todas. Sí, te se ha visto en tu exposición, que ha sido una exposición maravillosa, una exposición bien plasmada como para dar a toda la asamblea. No sé, entonces cada una tiene que dar en su medida y en el grado que ella tiene. Eso por una parte. Luego, ¿qué me ha aportado? Pues también me ha aportado pues muchas cosas. Una de ellas, relacionarme con personas que yo ni las conocía, ni sabía que existían, y las he tenido la oportunidad de conocerla, de salir también de esas cuatro paredes, que es lo que decimos, porque es una problemática a ciertas edades. Bueno, cuando los niños son pequeños o tienes problemas, pues yo no sé, de la vivienda, creo que es una cosa un poco general, que te has metido en una hipoteca, te has metido en una vivienda, que estás ahogada o agobiada, igual no tienes tiempo para pensar en todo. Como tú tienes mucha problemática en ti, no tienes tiempo para pensar pues que me agobio, que me aburro, que depre, que por norma en esta edad pues empezamos que si la menopausia, que si la depresión, que si los hijos ya se han hecho mayores y ya o han salido del hogar o tienen otras inquietudes que no te prestan esa atención que tú les prestabas cuando eran pequeños. El marido pues también, oye, tiene su ambientillo y tampoco no le vas a agobiar con tus problemas todos los días. Entonces la mujer a esta edad, yo pienso personalmente que necesita relacionarse con otros ambientes. Recibir, pues un día, por lo que sea, y tener un teléfono en un momento determinado y saber que a una amiga o a una persona conocida puedes llamar y decir, mira, me siento así, tienes un momento, vámonos aunque sea a pasear, a tomar un café, simplemente, y hablar, y no sé, esa misma conversación, ese hablar, pues te puede conllevar a que esa depresión te sea aliviada. No sé si me explico, demasiado. Yo lo zanjaría un poquito así. Luego, la otra que es, ¿qué te ha aportado? Bueno, ya he dicho esa, me estoy alargando mucho. ¿Cuál es tu relación con la Casa de Cultura? Bueno, mi relación con la Casa de Cultura, pues a través de charlas. Ya he dicho antes que yo soy una persona muy interesada, a lo más mínimo que me entero y que tengo la mínima oportunidad por el horario, desde luego me escapo. No me importa que queden los cacharros sin fregar, eso es secundario. Y luego la Casa de Cultura, bueno, yo la conozco, la Casa de Cultura, tanto la conozco que me casé en ella. Estaba entonces, no estaba restaurada, con telarañas, y yo me casé aquí, me casó Germán Aramburu. Por esta casa, pues ha habido personas en el barrio que han luchado muchísimo para que esta Casa de Cultura que hoy estamos disfrutando, pues ha habido muchísimas personas, muchas movilizaciones y muchas inquietudes dentro de este barrio, que para mí personalmente, como le quiero tanto a este barrio, es que ha sido un barrio muy luchador, de los pocos barrios obreros y de Donosti que se han movido tanto como este barrio. Por eso tenemos toda la riqueza que tenemos, tanto cultural como de todo lo que tenemos, y prácticamente, hombre, siempre faltan cosas, pero la verdad es que está bastante completo dentro de un barrio que no lo tiene. Hay muchas cosas que no la tiene ni Donosti Centro. Tiene unas calles preciosas, igual, claro, no es barrio, pero en cuestiones culturales y concretamente en la edad nuestra y de mujer, creo que es uno de los barrios más privilegiados. Por algo será, pues yo pienso que es porque somos muy movidas.
No sé qué decir más. Pues yo, ¿cuándo te acercaste por primera vez a la asociación? Pues yo me acerqué en un momento de verdad que yo creo que lo necesitaba, porque yo he sido una persona que he tenido mi vida muy organizada en 3 facetas muy concretas, ¿no? La familia, el trabajo y la cultura y actividades. Y cuando yo me acerqué aquí, esa faceta de cultura y actividad la tenía vacía. La tenía la familia bien, el trabajo también, que para mí siempre el trabajo ha sido algo importante porque me suponía equilibrio y tranquilidad, pero esta otra faceta de mi vida la tenía bailando, ¿no? O sea, no la tenía encajada. Y qué suerte, digo suerte porque en aquellos 80 y tantos, no sé si el 82, 83, surgió la asociación en Jolastoquieta. Yo me acerqué a través de Jolastoquieta, yo tenía una tienda allí en ese barrio y conocí ahí. La verdad es que no tenía tiempo, pero me faltaba eso. Y yo dije, de alguna forma yo lo tengo que llenar. ¿Y cómo lo llenaba? Justo en la hora que podía. De 3:30 a 5, antes de abrir la tienda. O sea, que yo soy de las personas que piensan que si tú de verdad quieres algo y lo buscas, lo encuentras. Yo os puedo decir por experiencia. Siempre que quieres algo de verdad y buscas el camino, encuentras. Y para mí fue un acierto increíble. Esa 1:30, fíjate, hasta tal punto que en mi casa ya notaban de que yo no era yo. Y hasta yo veía que, porque yo anteriormente sí había tenido actividades culturales y de otro tipo, ¿no? Que estaba yo constantemente relacionada con la gente. Y en ese espacio de, pues 1 año y medio, 2, yo sentí que me empobrecía. Y yo decía, pero oye, esto no puede ser, ¿no? O sea, yo aquí, ahora yo siento que me estoy empobreciendo. Y en ese momento que yo conocía la asociación, dio como un vuelco a mi vida. Hasta tal punto que ya en mi casa notaron de que yo empezaba a ser la persona que había sido siempre, ¿no? Yo iba a actividades, a cursillos, venía a casa y les contaba. Recuerdo que por aquel entonces, me mira María Ángeles que me encanta, porque era de aquella época de Jolastoquieta, había cursillos de sisología y mis hijos estaban esperando cuándo venía el miércoles para ver la mamá qué tema ha tratado hoy. Y asesoría jurídica, aprendimos cosas de herencias, fíjate. Oye, yo venía y les explicaba, oye, era una fiesta. En mi casa yo cuando venía decía, voy, ya viene la mamá, oye, a ver qué ha tenido. Por eso, para mí importantísimo, de verdad. Yo no sé si a todas las mujeres les ha supuesto lo mismo, pero para mí fue increíble. Yo tengo un agradecimiento a aquellas mujeres que yo les veía, no he participado nunca en la junta, y yo les veía lo que luchaban, pues era nuevo, y todo lo que es nuevo yo ya sé por otro tipo de experiencias, pues que por un lado pues tienes que luchar muchísimo, eres muy incomprendida, mucha gente te critica, otra de las cosas, y aquellas mujeres luchaban a brazo partido por mantener aquello. Y yo, la verdad, desde fuera, nunca he estado dentro de la Junta, pero siempre que me piden colaboración, ahí estoy porque pienso que es mi responsabilidad. Si a mí algo me ha aportado, en alguna manera yo tengo que devolver. El año pasado me pidieron colaboración y yo no tengo ninguna, es que me siento responsable, ¿no? Yo creo que es un reto estar aquí porque te da apuro, porque pasas nervios, porque se te seca la boca como a mí y hoy se me va a trabar la lengua, pero no importa. No importa porque como que es una deuda, yo lo considero así, ¿eh? Yo tengo una deuda, entonces lo tengo. Entonces yo aquellas mujeres, tanto las de Jolastoquieta como las que empezaron las asociaciones, pienso que habéis tenido un valor importantísimo, que habéis creado una fuerza o un movimiento dentro de las mujeres positivo total, con lo cual aquí va mi enhorabuena para todas las mujeres que habéis estado en la Junta y que habéis participado y que participáis. Yo desde fuera siempre estoy apoyando y esto. ¿Qué más cosas deciros? Yo esa era la idea principal, porque para mí ha supuesto tanto. Yo cuando veo a una mujer que voluntariamente quiere quedarse en casa y que se realiza así, digo, fenómeno. Pero si mínimamente tiene una inquietud, si no lo conoce hay que orientarle a que conozca. Y yo un poco eso es lo que hago, ¿no? Porque para mí ha sido muy bueno, muy enriquecedor y además que me ha venido en el momento que yo lo necesitaba.
Luego cuando con la estoquieta yo el trabajo que tenía lo dejé, pues me encontré en otro espacio que yo ya conocía, la asociación de Ustay Belar, que yo siempre digo de Alzacasco, pero bueno. Y también curioso, yo en esta asociación llegó un programa a mi buzón y yo siempre estaba buscando la cuestión de yoga. Yo decía, ay, para mí el mundo de yoga, de la meditación, de no sé qué, de la relajación, siempre lo buscaba, ¿no? ¿Y dónde me lo encuentro? En mi buzón. Como diciendo, mira, ahora tienes el momento. ¿Me entiendes? O sea que yo pues me reafirmo en eso de que cuando uno busca algo, se le abren los caminos y se le dan las pistas como para que, si estás un poco despierta, digas, mira, ¿es lo que buscabas? Pues toma. Entonces, pues ya me integré en la asociación de Ustay Belar, primero con yoga, fantástico, pues un poco era lo que yo buscaba y me ha ayudado muchísimo, y luego con las clases de psicología. Tengo ahí un poco la cosa de, he oído tanto hablar de la clase de historia y tengo ahí el gusanillo, que la verdad que cuando me lo considere con mi tiempo y esas cosas, pienso que con tantas recomendaciones... No sabes lo que te pierdes. De verdad, sí. No sabes lo que te pierdes, De mí, hablando en serio, es una clase que te introduce un montón. De cosas que no has sabido hablar en tu vida, es una maravilla, Seguro que sí. Y conociendo a la profesora, bueno, pues ya... es que todo da en consonancia, porque tenemos esa profesora. Si tendríamos otra, no te daríamos opción para que entrarías. Exactamente. Bien, exactamente. Y desde aquí un aplauso. Amaya. Amaya. Las que no estéis en clase de historia, os la recomiendo porque es bueno. No, pero hay muchas que no. Les digo para que vayan aprendiendo y seguir el caminito. Vale mucho. Un libro abierto. Bueno, preciosas, pues yo me parece que voy a hacer un máster, pediré 2 años de excedencia, porque dada la capacitación que se me ha dado aquí, yo me veo que no la tengo y voy a pedir excedencia para 2 años. Agradezco un montón todo esto, pero a mí me parece que de todo lo que he escuchado aquí, que a mí me ha parecido, bueno, una maravilla escucharos a todas vosotros, a mí me parecía intuir que era fundamental que realizaba esa actividad que dentro de las actividades humanas, si nosotros diferenciamos 4 líneas, que una sería la actividad laboral, otra sería la actividad política, entendiendo política en cuanto responsabilidad ciudadana, frente a la sociedad en que vive, la asociación, tal como yo la veía, cumplía una faceta, que era dentro del mundo cultural la faceta afectiva, de amistades, de acogida, de superar muy malos rollos. Yo espero que la asociación dé un salto cualitativo. A mí me parece que sería muy, muy importante por vosotras mismas. Porque si María José aquí ha simbolizado y veía cómo a todas os parecía muy importante un salto cualitativo de crecer hacia otro, que no tiene que ser prioritariamente siempre estudiar, dentro de la asociación, una vez que cumpla la función afectiva y emotiva de cargar pilas, en una palabra, tiene que cumplir la función de a una persona enriquecerla personalmente y que la cultura sea respuesta para algo, no sencillamente un estar para, no, responder para algo en mi vida. Yo creo que eso es muy importante, muy, muy, muy importante. No tiene que ser necesariamente sacar un título universitario, ni mucho menos, sino que yo creo que una actividad humana, que ya Aristóteles hablaba de ella, ya hablaba, una actividad humana importante es la formación de sí mismo. De que preguntas y respuestas que uno tiene en la vida tiene que ir respondiéndolas, tiene que ir haciéndoselas. Y eso sí que lo da un centro si lo podemos orientar entre todos. O sea que ese salto a mí me parece lo más importante. Y que luego alza, pues que esto es una joyita, eso es cierto, y la cultura aquí avanzada.
supongo que ya hemos pasado el susto más gordo, o sea que, o si queréis alguna aportar vuestra experiencia, pues la palabra es vuestra. Seguro que hay más que quieren hablar. Claro. Aquí, bueno, se trataba un poco pues que de cada sitio pudiera haber un poco pues una representación, sin más. Tampoco se trataba de elegir elegidas, sino de elegir pues mujeres como vosotras que llevan más o menos tiempo metidas en unas salsas o en otras, y que es otra forma de hacer cultura, que si no pues parece que aquí solo los grandes artistas y las grandes artistas están aquí. ¿Quién quiere contar su propia experiencia o se ha quedado con curiosidad de...? Yo propongo a Hilari, que ella que nos ha estado llevando, que nos hable un poco de cómo, cuando empezamos, a cómo estamos hoy. Oye, ya que eres la fundadora de la asociación, estaba trabajando. No, soy cofundadora porque Bueno, yo no me pero- sola nada, ¿eh? Pero tú eres de las que nos ha ido encauzando un poco y me parece... Bueno, yo además este foro tan amplio y tan genial lo quería aprovechar para dos cosas, así que Ya está pedido. primero la que me habéis pedido. Bueno, deciros que yo al comienzo con bastante susto empecé a bucear todo el barrio, pero como he dicho, no sola, sino que éramos un grupo. Y realmente lo que aquí se ha estado diciendo se cumple, es decir, había una inquietud en la mujer, estábamos en el año 81, una inquietud que, bueno, solamente en parte de la sociedad se estaba detectando. Y cuando el hombre ni lo soñaba, ya la mujer empezó a decir yo quiero hacer algo más. Y daros cuenta que yo estaba entonces en un barrio donde había todos chiquitajos, niños pequeños, algunos pues recién casadas mujeres, y ya querían algo distinto. Y para mí eso fue una gozada, y creo que el hecho de habernos juntado grupos de mujeres aquí y allá, y que luego tuvimos que ir como poniendo en distintos lugares del barrio, creo que ha hecho lo que ha unido a la mujer en alza. Es decir, hoy podemos decir que somos las mujeres las que tenemos mayor convocatoria a cualquier cosa que hagamos, porque el hecho de haber estado estos años también, a veces con dificultades, otras veces gozando, otras veces soñando, viendo qué podemos hacer en la coordinación de las tres asociaciones, es algo muy importante. Mirad, asociaciones que han andado por ahí solas, muchas veces han muerto porque la Junta desaparecía, cerraba el chiringo y las demás decían ¿y ahora qué pasa? Entonces, el hecho de haber estado, tratar de coordinar las tres asociaciones, antes 4 con la de Jolastoquieta, y ha hecho que las asociaciones estemos desde el año 81 a tope, no languideciendo o empezando otra vez, no, a tope. Es decir, ha podido haber un año que una asociación ha estado más pujante, pero enseguida esto empujaba a la otra asociación. Por lo tanto, creo que, y además que el tema de la cultura ha sido un tema constante también en nuestras reuniones. A veces no sabemos cómo hacerlo, cómo plasmarlo en la realidad, pero sí que ha sido una constante. Así que yo, bueno, junto con todas, como mujer, pues digo, ¡viva la mujer de Alza! Voy a aprovechar este foro porque no siempre se tiene así la ocasión. Y yo tengo una preocupación aquí dentro hace tiempo, y es que aquí somos un grupo genial de mujeres en las asociaciones, que todas no han podido venir, pero también geniales. Pero nosotras somos un número pequeño en relación a la mujer que está viviendo en Alza. Es un problema que yo pues lo estoy viendo y me está preocupando, y es que el alcohol está entrando en muchas mujeres de nuestro barrio. Creo que es una responsabilidad nuestra el ir viendo, y esto es un reto que lanzo a todas, yo también me lo estoy lanzando. Tenemos que pensar seriamente cómo responder a esas mujeres que en este momento están ya metidas en el alcohol o están iniciándose y que las vemos. Algunas consumen en sus casas, como ellas mismas me han dicho, otras ya están saliendo a los bares, y
no sabemos cómo, pero tenemos que ver cómo podemos hacer para que esas mujeres puedan encontrar, diríamos, la escucha de alguien o el encaminar hacia... yo entiendo que no es fácil, puesto que las mujeres somos artistas en camuflaje, pero hay un momento en que eso sale. También sabemos que contamos en Alza con mujeres que han sido alcohólicas, que ellas mismas han reconocido su enfermedad y que están dispuestas a ayudar. Pero creo que desde las asociaciones y todas las que formamos, diríamos, la asociación, aun cuando no estemos en las juntas, somos responsables de ver y de pensar qué podemos hacer para la mujer. Yo no sé, me gustaría, si alguien quiere decir algo, si esto es algo que yo lo he soñado o no, ya está algo que se está viendo. Entonces, cuando eso ha sido solamente un círculo que el hombre lo tenía como copado, el alcohol, pues hemos entrado tristemente nosotras sin saber que muchas veces el que la mujer haya, con las que he podido hablar, mujeres que han entrado en el alcohol, bien por una depresión, bien por una soledad, como aquí se ha apuntado, los hijos mayores, yo he salido ya de casa, o hay una depresión por ahí por medio, o hay pues un sufrimiento por medio. Tenemos que tomarlo como es, una enfermedad, sin avergonzarnos, pero es algo que lo tenemos ahí como un reto, ¿eh? Entonces, nosotros nos podemos sentir privilegiadas, y bueno, y privilegiadas también de poder escuchar esta mesa, y creo que tenemos también una responsabilidad, así que bueno, esperamos ideas, lo que os parezca, pero hay que tomarlo en serio. Iremos viendo a ver si podemos ir dando como pautas, hablando con mujeres que ya han tenido esa experiencia, como pautas de ver cómo llegar a esa mujer. Pero muchas veces es una vecina nuestra, muchas veces es una hermana nuestra, muchas veces es una que ha sido amiga y se ha separado y no sabemos por qué. Entonces, algo tenemos que hacer. Aún no lo tengo muy claro, pero yo espero que ellas mismas nos van a ayudar en ver a ver qué tenemos que hacer para. No sé, ¿cómo lo veis? Hacemos general a pertenecer a la Junta. Parece que la gente no quiere dar el paso de aquí a allí. Creo que todas deberían de pasar por esa experiencia porque es gratificante para todas y todas estamos capacitadas para hacerlo. Y animo a que haya una rotación de Junta constantemente en las asociaciones porque creo que todas estamos capacitadas para ello. Y que hay que quitar ese temor. Hombre, rotación, la cosa es que la gente no se apunta. Exactamente. Muy bien.